La Ola Digital, tu canal donde te vas a enterar en innovaciones en tecnología y ciencia, el futuro del trabajo y tantas info más. Somos Alcides Aguirre y Mariana Moretti, divulgadores tecnológicos. La Ola Digital ya comienza, ya comienza. Sí, hola, acá estamos en una nueva edición y quien nos acompaña en el día de hoy es Jorge Cabezas, que tiene una larguísima trayectoria en la economía del conocimiento. Simplemente decir algunos antecedentes de Jorge, quería comentarles esto para la audiencia, para los que no lo conocen. Es un tecnólogo que se ha especializado en ciencias sociales y humanidades. En la actualidad está maestrando en ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad de Quilmes. En el sector público ha coordinado programas y proyectos a nivel nacional e internacional, inclusión digital, por las diversidades en el INADI, ha trabajado en software público internacional para el PNU, en el sector privado se ha desempeñado como gerente de proyectos, bueno, y tiene una muy larga carrera en el mundo de la informática. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alcides. Un gusto estar en este espacio y un saludo a toda la audiencia, que sé que es muy amplia y diversa. Sí, así es. Bueno, te agradezco también porque siempre andamos a las corridas con las agendas y las actividades que tenemos cada uno planificado con su vida personal. Te convocábamos, Jorge, para hablar de un par de temas específicos que están haciendo mucho ruido. Jorge es un destacado sindicalista dentro del mundo informático, que nos va a comentar un poco de eso también, y también que nos habláramos un poquito del tema de la sindicalización en la economía del conocimiento. ¿Cómo sería eso, Jorge? A ver. Eso es un tema álgido, habida cuenta de que en este mismo momento, en el corazón del mundo tecnológico, que es Silicon Valley, está habiendo un inesperado, como inédito en muchos años también, movimiento de organización sindical por parte de los trabajadores de la industria del software, sobre todo. Tenemos en esta etapa novedosa del desarrollo científico y tecnológico una muy escasa participación sindical en todo el mundo. Pero lo que nadie, seguramente mucho menos los grandes empresarios corporativos, estoy hablando de los grandes grupos como Google, Facebook, ahora Meta, Amazon, Microsoft, las grandes empresas que digitan lo que sucede en la economía del conocimiento, no se esperaban que les ocurriera este fenómeno que también en el propio país donde está sucediendo, los Estados Unidos, es muy raro porque los Estados Unidos de América han tenido en el pasado un fuerte movimiento sindical, pero estoy hablando de un pasado casi remoto, casi 200 años, ¿sí? De hecho, el 1 de mayo que acabamos de celebrar es en realidad una mala expresión, se conmemora en esa fecha. Claro. Es un homenaje a un día muy triste, un día de luto para el movimiento obrero organizado, porque se recuerda el ajusticiamiento de los mártires de Chicago. Fue ahí, en Chicago, la ciudad industrial, hoy corazón de la industria automotriz, que fueron 8 los luchadores del anarquismo, del socialismo, de distintas corrientes políticas, pero todos ellos luchando por derechos laborales que hoy tenemos tan naturalizados que nos parece una barbaridad. Es decir, cómo fueron ahorcados por pedir jornadas de 8 horas, por pedir el descanso dominical, por pedir las licencias anuales ordinarias que hoy disfrutamos todos los trabajadores que estamos registrados. Porque no olvidemos que otro de los flagelos que hoy, volviendo a la actualidad,
nos acomete en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, es el trabajo no registrado. El trabajo, como se dice, vulgar y en forma racista, ¿no? El negro. Es una expresión igualmente triste, desafortunada, no tiene por qué vincularse el color negro a la cuestión de lo ilegal. Informal, sin embargo, el trabajo no registrado, eufemísticamente llamado informal, es un flagelo grave porque significa la deprivación de sus derechos de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a la seguridad social, a la cobertura médica, para sí y para sus grupos familiares, a los derechos elementales del vínculo laboral, como son desde el derecho de huelga y agremiación hasta las vacaciones pagas, las licencias por paternidad, maternidad o por enfermedad, o otro tipo de beneficios que tienen que ver con el aguinaldo, por ejemplo, un gran invento de este país que es absolutamente bastardeado con ideas de Europa o de Estados Unidos que tienen que ver con los bonos compensatorios o los beneficios. En realidad se enmascara toda una situación de derechos adquiridos por los trabajadores que en el mundo corporativo, pero también en el mundo pyme, son soslayados, solapados, ignorados muchas veces, como son los derechos del trabajador a tener trabajo decente. En la definición de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente es aquel que goza de todas estas protecciones que habíamos enumerado antes. Bien. En el marco de una relación de dependencia laboral reconocida. Y esto es lo que la industria informática no tiene. Estuvimos hablando arrancando por Silicon Valley, después la situación de Chicago, donde nacen el 1 de mayo. Y en esta temática, ¿cómo andamos en nuestro país, Argentina? En nuestro país existe aún un modelo sindical que es la envidia de los movimientos sindicales de Europa y de Estados Unidos. Siempre hablemos de Occidente porque en Oriente la realidad es muy diferente, la realidad del mundo laboral, ¿no? En Occidente, aquellos otrora poderosos gremios de la Europa central, los gremios de la socialdemocracia alemana, los gremios del socialismo español, el anarquismo español, los gremios combativos de la Inglaterra que tanta pelea le dieron a Margaret Thatcher, ¿no? Cuando vino con su ola privatizadora neoliberal, y los mineros de Inglaterra le dieron una pelea feroz. Pero bueno, todo ese movimiento obrero hoy está muy desdibujado, muy debilitado. Los índices de sindicalización de los trabajadores y trabajadoras son muy bajos. Y esto es producto de, podemos decir, una victoria cultural que ha tenido el neoliberalismo desde sus primeros embates allá por los 80, precisamente de la mano de Thatcher, pero no fue la única en Europa. Hubo gobiernos socialdemócratas, inclusive, como los del francés Mitterrand o los del español Felipe González, para no mencionar los gobiernos decididamente liberales y de derecha conservadora, como el último de Angela Merkel en Alemania, o el de Boris Johnson actualmente, que han arrasado con la cultura solidaria, mutual, de la organización sindical, con un individualismo y un sálvese quien pueda, que rompe con los lazos, con los vínculos solidarios que caracterizan al movimiento obrero organizado, ¿sí? El sindicato es la organización que los y las obreros, se dan para defender sus derechos. Y aquí la mala prensa que se les ha hecho como mafias, como pandillas de corruptos que intentan arrebatarle el poder a los dueños de las empresas, los patrones, bueno, ha calado muy hondo en nuestras sociedades. Aquí en Latinoamérica los estragos son terribles. Un país como Chile, por ejemplo, no tiene prácticamente sindicalismo. En los demás países de la costa del Pacífico, Ecuador, Perú, el sindicalismo, además de mala palabra, es un fantasma. Uruguay tenía su poderosa central, la PIT-CNT, y algo de eso queda. El Brasil de Lula tuvo su momento de gloria y luego fue arrasado también por la ola neoliberal, golpe mediático y blando mediante, ¿no? Primero destituyendo a Dilma y luego con la cárcel de Lula. La gran central obrera combativa, la CUT, la Central Única de los Trabajadores, también está muy desdibujada, muy desaparecida.
Aquí en Argentina, la CGT, la Confederación General del Trabajo, que allá por mitad del siglo XX ocupó un espacio central en el escenario político, económico y social de la Argentina, aún hoy detenta un poderío que otras organizaciones sindicales no tienen. Y esto es bueno para los trabajadores, a pesar de la muy mala prensa que se le hace día tras día, en tapas de diarios, horas de discurso radiofónico, televisivo, ríos de tinta, cataratas de píxeles en los portales web destinados a demonizar al movimiento sindical. Perfecto. No han tenido éxito. En el propio corazón del mundo tecnológico, en Silicon Valley, los trabajadores decidieron agremiarse y decir basta. Basta de abuso, basta de malos tratos, basta de una regresión feroz a tiempos preindustriales, en un país que se jacta de ser la tierra de los libres, ¿no? El hogar de la democracia. Con un discurso muy a favor de los sindicatos, el presidente Joe Biden declama y da su apoyo, desafiando a grandes empresarios como Jeff Bezos, el dueño o la cara visible de Amazon. Y otros, ¿no? Apoyando estos movimientos que mirá la paradoja, primero tienen que plebiscitar entre sus trabajadores a ver si están de acuerdo en asociarse o no, cuando es un derecho elemental. Asociarse sindicalmente, ¿no? Para defender los derechos de la propia profesión, el derecho laboral. Bueno, allá primero consultan y si ganan ese plebiscito, esa consulta que se hace en forma preliminar, luego pueden constituir el sindicato. Las noticias indican que vienen ganando por afán, donde pueden hacerlo y a pesar de las campañas en contra, porque ¿podés creer que se contratan consultoras especializadas en maniobras y campañas antisindicales que montan sitios web, generan campañas en las redes sociales, dentro de los mismos lugares de trabajo, tapizan con afiches, tratando de engañar a los trabajadores, diciéndoles lo que te saca de tu bolsillo el sindicato, vos lo podés gastar en una PlayStation nueva para tus hijos, o podés comprarte 2 cervezas. Discursos ridículos, pero que calan hondo en una sociedad ganada por el individualismo y el sálvese quien pueda, propio del neoliberalismo, que ha sido triunfante en todo el mundo occidental. Así es. Entonces, recabando lo que me preguntabas, aquí en la Argentina, ¿cómo estamos? La Asociación Gremial de Computación, con 30 años de historia y existencia, recién hace 3 años, en 2019, consigue su personería gremial. Luego de haber batallado durante más de 26, 27 años con gobiernos de todos los colores, radicales, peronistas, más de centro derecha, más de centro izquierda, a favor de la convertibilidad, a favor del el modelo productivo soberano, con desarrollo, con inclusión. Ningún ministro de Trabajo había puesto la firma, en lo que significaba, claro, abiertamente decirle a las corporaciones de la informática: aquí van a tener que respetar la normativa protectiva de los derechos del trabajo, que no existen en otros países donde están acostumbrados a operar. No existen en India, no existen en China. Muy probablemente en muchos países de Europa no se están respetando esos marcos protectivos legales que hacen a la defensa de derechos que para nosotros son elementales. Andá a preguntarle a cualquier trabajador de la industria metalúrgica qué pasa si no le pagan horas extras. Esos sindicatos se ponen en pie de guerra. Andá a preguntarle a los bancarios qué pasa si no les cubren las vacaciones pagas. ¿Qué pasa si no hay aguinaldo en el sindicato de comercio? Esos gremios poderosos seguramente están en condiciones de decirle a las patronales, las cámaras patronales, los empresarios del sector: señores, ustedes no pueden hacer esto. Y se paran y hacen huelga y recurren a los instrumentos y herramientas legales con que los trabajadores organizados defienden sus derechos, legítimamente adquiridos. En la industria informática eso no pasa. Primero porque la industria informática no tiene un convenio colectivo de trabajo específico que reconozca la identidad del trabajador informático, que asigne con precisión tanto los roles ocupacionales como las funciones que en cada nivel de la jerarquía del escalafón informático debe cumplir un trabajador desde que ingresa en la base de la pirámide, siendo un modesto programador trainee, como se le llama, ¿no? Un junior, y comienza a subir en ese mundo laboral que implica un trabajo siempre colectivo,
Nadie trabaja solo, esa es otra fantasía, una leyenda con que buscan comerle la cabeza a los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes que sueñan, claro, con ser el próximo Bill Gates, el próximo Steve Jobs. Hay grandes fábulas que narran la historia del genio solitario en su garage, ¿no? Desarrollando la gran innovación. Todo eso es una gran nube de engañifas que lo único que persiguen es distraer al trabajador y la trabajadora de su realidad. Son trabajadores de grandes empresas, la mayoría de ellos, aunque estén tercerizados en pequeñas empresas, que esa es otra problemática, y sus relaciones laborales de dependencia están enmascaradas, negadas, ocultas. Hay un gran componente de fraude laboral en esto. Lo curioso, lo gracioso es que muchos de los que hasta hace no más de 5, 10 años, con toda la furia, promovían el trabajo freelance como el trabajo del futuro, sé un autónomo y vas a encontrar en eso tu desarrollo y tu realización profesional. Hoy pretenden perseguir criminal y penalmente a los trabajadores freelancers. Sí. Es curioso, pero es la realidad que se está dando en una industria que no tiene un eje vertebrador que la ordene, que es el convenio colectivo de trabajo, que disponga precisamente el reconocimiento de todos los derechos laborales, las obligaciones de trabajadores y empleadores, ¿sí? En el marco de un vínculo que debe arbitrar la autoridad de contralor de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Y el Estado argentino en su conjunto. Esta es la realidad hoy, Alcides. El gremio lucha por su reconocimiento frente a un sector patronal que hace oídos sordos a la ley, que realmente no está dentro de la ley. A ver si soy claro. Están fuera de la ley por no sentarse a discutir el convenio colectivo de trabajo que aún tenemos pendientes, los y las trabajadores informáticos de la industria argentina. Es bastante oscuro el panorama, pero es real. No estamos contando nada que no se sepa. Puede ser que para la gente que no pertenece al sector esta realidad sea desconocida. Puede ser que muchos y muchas crean la enorme cantidad de propaganda que cotidianamente en diarios de circulación nacional, portales web, también radio, televisión, se difunde acerca de este maravilloso sector industrial tan pujante que ha crecido al punto de convertirse en el tercer polo exportador detrás del sojero y el automotriz en estos últimos 15 años, a partir de que en 2004, 2005 comienza con la ley de software a fomentarse, y fomentarse quiere decir regímenes de exención positiva, subsidios directos a las empresas del sector, una enorme cantidad de esfuerzo fiscal por parte del Estado Nacional, que somos todos nosotros, no un presidente o presidenta de turno. El dinero público surge de los bolsillos de los y las contribuyentes al fisco, ¿sí? Sí. Que luego una administración lo direccione en uno u otro sentido, tiene que ver con las decisiones de política económica de determinada gestión. Desde 2004 hasta acá, todas las gestiones favorecieron enormemente a un puñado de empresas, un puñado, no más de unos cientos de empresas, que se llevaron millones de dólares o de pesos, podemos hacer la cuenta, no tengo el número exacto, pero con los porcentajes de exención fiscal, y hablo de contribuciones patronales, impuesto a las ganancias, todo eso se podía descontar en virtud del régimen primero de la ley del software, cuya existencia fue continuada con el actual régimen de la ley de economía del conocimiento, que dispone generosamente empresas que no están controladas más que por sí mismas, ya que se les exige una declaración jurada de sus actividades para acceder al régimen, entonces puedan llevarse buena parte de estos beneficios, que significa un enorme esfuerzo fiscal para el país, 70-80% de descuento en conceptos de contribuciones patronales si contratan mujeres, personas con discapacidad, personas de determinadas etnias, disidencias de género. Solamente para cerrar lo que veníamos diciendo, hay una enorme asimetría entre el esfuerzo que hacemos todas y todos los argentinos para sostener a este sector y la retribución que este sector aporta
a las arcas del país. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de lo que se produce en la economía del conocimiento, en la industria del software en particular, se exporta. Pero si vamos a la liquidación de divisas que se practica en el mismo sector, los números son un tanto disonantes respecto de lo que la propaganda dice, que cada año lo ves multiplicarse. Los miles de millones de dólares que exportan. Sin embargo, la liquidación de divisas no parece acompañar en forma similar la multiplicación de los números de venta, ¿no? Esto sería materia de una indagación más profunda por parte de las autoridades fiscales, pero no es el sindicato informático el encargado de hacerlo, claro. Solamente podemos llamar la atención sobre este punto. Perfecto, perfecto. Y otro de los temas que había quedado pendiente de hablar con vos era un tema muy actualizado, se lo ve en los medios, hay gente de la farándula y del mundo del cine y el espectáculo que se han visto envueltos y atrapados en un problema de quedar atrapados en los algoritmos de los sistemas informáticos, y eso genera una suerte de problema de derecho humano. ¿Cómo sería eso? En particular, creo que estás haciendo mención al caso de una muchacha mediática muy conocida en un momento en relación a un escándalo con un destacado manager de deportistas y un jarrón, ¿no? Así Bien. Es, sí, sí. Esta niña, hoy una mujer ya que rehizo su vida después de todo ese escandalete, se fue a vivir a otro país, ahora tiene una familia, está felizmente casada, tiene sus hijos ya mayores, apareció con un reclamo judicial para que el principal buscador de Internet, que hoy es Google, eliminara los resultados de búsqueda que vinculan su nombre con aquel escándalo. Sí. Hay una gran discusión en el terreno legal sobre lo que se llama derecho al olvido. Tiene que ver también con qué pasa con los perfiles en redes sociales de aquellas personas que fallecen y dejan abiertos sus perfiles. Claro. Nadie tiene la precaución de programar un cierre de su perfil en Facebook, o en Twitter, en TikTok o la red que sea, porque se va a morir. Nadie espera morirse mañana. Así que probablemente miles, decenas de miles o millones de perfiles correspondan a personas muertas. A mí me pasa, tengo muchos amigos que han fallecido y están ahí sus perfiles abiertos todavía. Este caso, que no es afortunadamente por un deceso, sino porque la niña cambió su vida y hoy es una mujer completamente diferente. ¿Y por qué? Dice ella, tienen que ligar mi vida. Yo ya no soy esa persona y no quiero que ese fantasma y ese escandalete me persiga toda mi vida. Ya saldó sus deudas con ese pasado, esta mujer rehizo su vida y sin embargo la siguen hostigando por ese lado. Ese es un caso puntual que podría servir, como decía la abuela, como botón de muestra. En realidad, la problemática de la vulneración de derechos por parte de la algoritmia que rige el comportamiento de no solamente los buscadores, el software que utilizan, por ejemplo, en biometría, las fuerzas de seguridad, y no solamente en nuestro país, ha habido recientemente escándalos muy sonados en Europa, en los países que admiramos como centrales, desarrollados, industriales, por el fracaso estrepitoso de la aplicación de estas tecnologías que han arrojado tan alta cantidad de falsos positivos, como se llama, es decir, sindicar como sospechoso a una persona que no tenía nada que ver, pero por la duda la metemos presa y hacemos la averiguación de antecedentes y le trastornamos la vida porque un software la reconoció como persona de interés para tal fuerza o tal otra. Claro. Persona de interés quiere decir que sos sospechoso de algo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay atrás de ese comportamiento de ese software? Bueno, hay un algoritmo. Como todo informática saben, los algoritmos son secuencias de instrucciones para resolver problemas. En el caso de los algoritmos de reconocimiento facial, lo que hay es una mal denominada inteligencia artificial entrenada para reconocer o asociar determinados rasgos faciales y de esa manera hacer un match. Es decir, encontrar el par claro, con alguna persona que es declarada como buscada, ya sea por el FBI, el NSA, la CIA, la DEA, cualquiera de las agencias de seguridad europeas. Todos tienen una enorme cantidad de bases de datos. Sí. Exacto, esto tiene que ver también con la otra problemática del Big Data, ¿no? Esa gigantesca cantidad de volúmenes de datos que generamos día tras día, que crecen
en proporciones que ya son incalculables para la mente humana, pero sí hay mecanismos de procesamiento computacional que pueden dar cuenta de semejante volúmenes de datos, procesarlos y arrojar resultados no solamente analíticos, predictivos y prescriptivos también. La analítica de datos, que es una de las grandes ciencias hoy en desarrollo, como especialidad dentro de la informática, uno de los campos más demandados. Si hoy sos cientista de datos, tenés asegurado tu futuro laboral. Es una de las grandes recomendaciones que te hacemos siempre, que está buscando una carrera, cientista de datos, dale para adelante, seguro vas a triunfar. Ahora, el problema, y vuelvo a esto, es que al entrenar un algoritmo, entrenarlo quiere decir alimentar ese algoritmo con información, con datasets, juegos de datos, que le sirven para aprender, porque eso es el machine learning, el aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina, mal traducido al español. Es lo que le permite a esta inteligencia artificial, entre muchas comillas, desarrollar esta capacidad analítica, predictiva y prescriptiva. Es decir, se anticipa y dice, va a pasar esto, ¿sí? Va a pasar que si yo dejo pasar a este tipo morocho, con barba candado, que tiene lentes, cejas gruesas y pelito más o menos así, agárrenlo porque ese tipo es sospechoso. Y me va a venir a buscar el FBI, la NSA, cualquiera de las agencias que te mencioné, porque un software fue entrenado para vincular mis rasgos con la foto de algún tipo, qué sé yo, de Al Qaeda, de alguna red terrorista internacional, y entonces, ¡pum!, me vinculan. Ahora, después de que yo pasé 48 horas preso, 72 o más, tal vez en unas condiciones inenarrables de maltrato y vulneración de derechos, llegan a la cuenta estos agentes federales o vaya a saber qué agencia, de que no, en realidad el señor Jorge Cabezas no tenía nada que ver, ha sido un error, le pedimos disculpas, acá tiene su cinturón, sus cordones, puede retirarse. Terrible, situación horrible. Lo horrible es que el daño que te han causado, psicológico, moral, y ojalá que no sea físico, pero ¿quién te lo da? ¿Quién te retribuye ese error que cometió un software mal entrenado? Porque seguramente fue alimentado con muchísimos datasets de personas morochas, con barbita cantado, con cejas gruesas, mucho más que con personas de rasgos arios, esto es, blancos, caucásicos, ojos azules o verdes, de pelo rubio o claro. Es decir, el sesgo discriminatorio que ya está desde el origen en la programación de ese algoritmo, en la estructuración de esa secuencia de instrucciones que va a dar un determinado resultado, va a arrojar una solución, pero tal vez no es la que estábamos buscando, no es el terrorista de Al Qaeda al que encontramos. Ese Jorgito Cabeza que pasaba por el parque de no sé qué, una cámara lo vio y dijo, agárrenlo. Claro. Y ahí van a venir esa gente y me van a agarrar y va a pasar todo esto. Pero pasó, no es que estoy especulando contrafácticamente lo que podría pasar. Pasó tanto, creo que fue en Inglaterra, que tuvieron que sacarlo de funciones. Sí. El caso está muy difundido en internet, si lo buscan un poquito, googleen justamente. El algoritmo de Google sigue siendo muy útil para búsquedas, por supuesto que sí. El problema es que no olvida nada y no te perdona que haya sido una persona que se equivocó en el pasado, cometió errores, ¿sí? Y te lo va a estar poniendo al día de hoy, que vos ya sos otra persona, cambiaste tu vida, tomaste otro camino, qué sé yo, te doctoraste en astrofísica, pero vos seguís siendo el pibe que robó un auto y fue preso, ¿no? Y eso te lo van a ver cómo te digo, tu vida va a estar siempre signada por ese estigma. En el caso de la discriminación algorítmica, la problemática es diferente. La problemática tiene que ver con el sesgo discriminatorio que algunos algoritmos, no todos, determinados algoritmos, como pueden ser el que hace la selección de sujetos de crédito bancario. Claro. Hace un par de años fuimos con un amigo obeso, con esa obesidad mórbida que no puede curarse, que tiene tratamiento, pero un tipo brillante, un informático, brillante, un capo en ciberseguridad. Claro, para su banco no era sujeto de crédito por las razones de salud que implicaban un riesgo crediticio alto que no podría devolver la suma que se le prestara. Así que el tipo, que gana en dólares y gana muy bien, que vive en un súper departamento en Caballito, que tiene a su mujer bien acomodada, tiene un auto de última generación, alta gama, no, usted no es sujeto de crédito. ¿Por qué esa discriminación? Que no la hace un ser humano, la hace un algoritmo. Claro, sí. Porque las pautas con que ha sido programado indican, no, si pesa más de 120 kilos, no hace
ejercicio, por ahí fuma o bebe, pero no le des ningún crédito. Y eso que este tipo de discriminación, este sesgo de raza y cultura y demás que hacen los algoritmos, ¿están contemplados por la justicia de que esto se pueda revertir o se pueda reencauzar o no? La regulación legislativa o judicial, es decir, tanto leyes como casos en la justicia concreto, siempre viene muy atrás del desarrollo científico-tecnológico. No es la excepción. En el tema de la inteligencia artificial, recién ahora Europa empieza a dar sus primeros pasos intentando regular la actividad. Aquí en la Argentina se trabaja, y conozco muchos abogados y abogadas que están abocados a la tarea de definir si la inteligencia artificial es un sujeto responsable. ¿Qué ocurre con un automóvil autónomo? Que, llegado el caso de tener que decidir entre salvar la vida de quien va adentro tripulando o salvar la vida de los que vienen cruzando en una circunstancia de choque, ponele. Sí. ¿Qué hace? ¿Cómo decide esa inteligencia artificial? ¿En base a qué criterios? ¿En base a qué moral y ética puede decidir, no, tengo que salvar al tipo que tengo adentro del auto y aplastar a un niño de 5 años que viene cruzando porque salió entre dos autos? Para redondear, porque ya se nos está terminando el tiempo, Jorge, así que falta mucho todavía para legislar y trabajar en el sistema legal, claro. La regulación tiene mucho que debatir. Los marcos de la ética de los algoritmos todavía no están ni muy de lejos fijados, están apenas esbozados, y es una gran discusión que debemos dar los tecnólogos, los informáticos, los sociólogos de la tecnología, todas las personas, no solamente juristas y legisladores. Así es. Con todo el respeto que nos merecen, son áreas de incumbencia específica que pueden no conocer, tienen todo el derecho de desconocer. Una persona que es abogado no tiene por qué saber de informática, saber cómo se construye un algoritmo, pero sin embargo están obligados a recurrir a la experticia de ingenieros de software, desarrolladores, programadores, y entre todos y todas alcanzar la mejor solución posible, que seguramente será perfectible, pero esto es un campo en desarrollo constante. Bueno, bárbaro, Jorge, te agradecemos la intervención, te saludamos con un afectuoso abrazo a la distancia. Gracias por este espacio y encantado de compartir con ustedes. Un gran cariño para Mariana y para vos, Alcides. Bárbaro, muy amable. Chau, chau. La Ola Digital. Producción general, Alcides Aguirre. directores de contenido, Mariana Moretti y Alcides Aguirre. y la edición general está a cargo de Ana Clara Coradasi. Podés contar con nuestro correo holadigital93@gmail.com o contactarnos en las redes sociales. Hasta el próximo episodio. Esto fue La Ola Digital,